Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Como muchos saben, la vida puede ser una lucha constante. A veces llegar a fin de mes no es tan simple como conseguir un trabajo. Hace varios años me encontraba en una situación complicada. No lograba encontrar empleo. Era una negativa tras otra, y en ese momento casi nadie estaba contratando. Las pocas empresas que sí buscaban personal eran extremadamente competitivas. A duras penas ganaba un poco más del salario mínimo trabajando en el área de charcutería de un supermercado. Recuerdo que una noche, mientras navegaba por internet buscando formas de generar ingresos extra, terminé explorando Craigslist. Ya había escuchado de esa página, pero nunca me había detenido a revisarla por mi cuenta. Me topé con un anuncio para un trabajo freelance que consistía en ser lo que llaman un cliente misterioso o comprador encubierto. Para quienes no estén familiarizados con el término, básicamente se trata de alguien que visita una tienda como si fuera un cliente común, pero con la intención de evaluar a los empleados. Se califica al trabajador en base a ciertos criterios: si hace contacto visual, si saluda, si recomienda algún producto, si se ofrece a acompañar al cliente a buscar lo que necesita, si despide con un comentario amable, etc. Parece algo sencillo, pero muchas empresas, incluyendo la misma donde yo trabajaba, se lo toman muy en serio. Un mal puntaje puede llevar a que el empleado reciba una reprimenda, o incluso a que lo despidan si acumula más de un informe negativo. Como yo ya tenía experiencia en tienda y conocía perfectamente qué se esperaba del personal, pensé que esta era una excelente oportunidad para ganar algo de dinero adicional. La primera tienda que visité era parte de una cadena local de supermercados en mi ciudad natal. Curiosamente, era la misma empresa para la que trabajaba, aunque no era la misma sucursal. Comencé mi recorrido y noté a un joven que parecía tener unos 20 y tantos años, organizando productos en los estantes. Me miró brevemente, pero enseguida volvió a agachar la cabeza. No me saludó, lo cual le restaba puntos desde el inicio. Fui yo quien tuvo que saludarlo y preguntarle en qué pasillo estaban las latas de atún. Sin levantar la vista, con tono seco me dijo: pasillo 2, a mitad de camino. Claramente perdió más puntos por no hacer contacto visual ni ofrecerse a acompañarme. Solo para que lo tengan en cuenta, sé lo absurdo que suena todo esto, pero estas compañías realmente se lo toman en serio. No les importa si el empleado estaba atendiendo a otra persona o si había una razón válida. Un mal reporte puede arruinarle el trabajo a cualquiera. Hice una pausa, dándole la oportunidad de redimirse con un "que tenga buen día", pero nunca lo dijo. Al final fui yo quien tuvo que despedirme primero. Solo entonces levantó la vista y respondió con un "sí", igualmente. Fue ahí cuando vi su gafete con el nombre Patrick. Le sonreí y me alejé. Noté que Patrick no dejaba de observarme. Sentí su mirada clavada en mí mientras me alejaba, y comencé a sospechar que quizás se había dado cuenta de que yo era un comprador encubierto. Pensaba hacerle preguntas a otros empleados, pero empecé a sentirme incómoda. Cada vez que alzaba la vista, podía ver a Patrick al final del pasillo. Parecía que me estaba siguiendo. No tenía idea de qué pretendía, pero no quería averiguarlo. Me dirigí a la caja, donde la cajera, por cierto, superó su evaluación sin problema. Después de pagar, salí con prisa hacia mi auto. Solo quería salir de allí y terminar con eso. Una vez dentro del vehículo, me puse a redactar el informe mientras tenía todo fresco en la memoria. Pero mientras escribía, al alzar la vista, vi que Patrick caminaba con determinación por el estacionamiento. Me agaché ligeramente en mi asiento, esperando que no me hubiese visto. Afortunadamente, parecía no haberme notado. Siguió su camino hasta llegar a su auto, un sedán oscuro de 4 puertas, y se fue rápidamente.
Esperé unos minutos antes de marcharme. No sé por qué, pero ese tipo me causaba una inquietud terrible. No podía dejar de pensar, ¿por qué me seguía por toda la tienda? Si es que realmente lo hacía, pero se sentía muy real. Tal vez estaba exagerando, como suelo hacer, pero había algo en él que no estaba bien. Esa noche llegué a casa, envié el informe a mi supervisor por correo y seguí con mi vida. En 1 o 2 días ya me había olvidado por completo del incidente. Un par de noches después de haber entregado el reporte, estaba cenando tarde con mi novio. Solo estábamos relajándonos, disfrutando el momento. Pero esa noche tranquila fue interrumpida abruptamente por un golpe fuerte e insistente en la puerta principal. No era un simple toque. Era como si alguien se arrojara contra la puerta con todo su peso. No tienen idea de lo aterrador que es escuchar algo así a esas horas. Miramos por la ventana y me quedé sin palabras. Era Patrick, el mismo tipo del supermercado. Se veía fatal, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Le grité que se fuera, que iba a llamar a la policía, pero no se inmutó. Seguía golpeando la puerta y exigiendo que lo dejáramos entrar. Repetía que le había arruinado la vida y que tenía que pagar. Decía cosas como, esto no va a quedar así. No quería ni imaginarme a qué se refería con eso. Mientras ocurría todo esto, mi novio ya había llamado a la policía. Por suerte debían estar cerca porque la primera patrulla llegó en menos de 2 minutos. Y menos mal, porque no sé cuánto más iba a resistir esa puerta. Patrick realmente la estaba embistiendo con fuerza. Un agente lo derribó justo en la entrada y lo esposaron. Durante la detención descubrieron que tenía un cuchillo escondido en la cintura. Ese fue el detalle más aterrador de toda esta historia. Todavía hoy me pregunto qué habría pasado si lograba entrar. ¿Qué pensaba hacer con ese cuchillo? Después de su arresto, finalmente obtuve algo de claridad. Al parecer, todo fue una desgraciada coincidencia. Patrick estaba pasando por un momento límite, y mi visita a la tienda fue la gota que colmó el vaso. Estaba ahogado en deudas y, según supe, su novia lo había dejado el mismo día de la evaluación. Cuando lo abordé en la tienda faltaban pocos minutos para que terminara su turno y estaba completamente destruido mentalmente. Lo entiendo. Todos hemos estado cerca de ese límite, en mayor o menor medida. Ese día simplemente lo tomé por sorpresa en el peor momento y, para colmo, ya había fallado otro reporte como cliente misterioso antes del mío. El mío fue el segundo y perdió su empleo por eso. Lo que todavía me tiene confundida es cómo averiguó dónde vivía. No creo que me haya seguido ese día desde la tienda, pero no se me ocurre otra forma en que pudiera saberlo. Después de eso empecé a quedarme en casa de mi novio y casi nunca volvía sola a mi antigua casa. No sé qué fue de él después, pero de verdad espero que haya encontrado un rumbo. Y más que nada deseo que estas empresas eliminen el programa de compradores misteriosos, porque es simplemente inhumano. Historia 2. Hace poco decidí hacerle caso a una amiga que me sugirió buscar trabajos de niñera en Craigslist. Sé que puede sonar extraño, pero me sorprendió la cantidad de anuncios que había para ese tipo de empleo. Normalmente no habría necesitado trabajar, pero en ese momento acababa de terminar una relación con mi novio y no estaba segura de si podría pagar la renta. Esta parecía una forma sencilla de conseguir algo de dinero. Además, ya había trabajado como niñera cuando era adolescente y mi hermano tiene 2 niños pequeños, así que me sentía bastante capacitada en el tema. Después de todo, ¿qué tan difícil podía ser cuidar a un par de niños durante unas horas? Concreté un trabajo para la tarde del sábado y empecé a intercambiar mensajes con una mujer llamada Chloe. Me explicó que ella y su esposo saldrían de la casa alrededor de las 5:15 de la tarde y regresarían en algún momento después de las 10 de la noche. Me dio la dirección y todos los detalles sobre los niños que cuidaría. 2 niños, uno de 7 años y otro de 9. Yo pensaba que iba a ser dinero fácil. Desde mi punto de vista, los niños de esa edad son fáciles de entretener y al no ser bebés, no requerirían mi atención constante.
Después de hablar con la señora, le conté a mi amiga sobre el trabajo y se puso celosa por la cantidad que me iban a pagar. Ella llevaba meses haciendo trabajos de niñera por Craigslist y nunca le habían ofrecido una paga como la que yo estaba a punto de recibir, o al menos eso me habían dicho. Esa tarde de sábado me dirigí a la dirección que Chloe me había dado y desde que llegué empecé a arrepentirme. La casa estaba ubicada en una zona bastante descuidada. No diría que era peligrosa, pero sí una zona pobre y algo deteriorada. Toqué la puerta y nadie respondió. Esperé unos minutos y volví a tocar varias veces más hasta que, finalmente, abrió un hombre extraño de aspecto muy descuidado. Era alto, delgado y con una enorme barba canosa. Calculé que tenía al menos unos 50 años, aunque también podía ser más joven y simplemente verse muy maltratado por la vida. Con una voz grave y áspera me dijo: «Adelante, cariño. Disculpa que no escuchara los toques. Mis oídos ya no son lo que eran». Entré a la casa y lo primero que noté fue lo poco apto que era el lugar para niños. Había basura por todos lados y un desorden general por toda la entrada. Mientras aún estaba parada cerca de la puerta, el hombre dijo: «Mi esposa debe estar por llegar con los niños. Anda, toma asiento y ponte cómoda. Perdón por el desorden. Ya sé que la casa no está muy limpia». Trataba de no juzgarlo de forma precipitada. Sé que suena como si debía haber salido corriendo, pero no quería sacar conclusiones sin conocer la situación real. El hombre me señaló un pasillo y me dijo que la sala estaba al fondo de la casa. Fui hasta allá y me senté en un sofá azul que había. En ese momento la ansiedad me invadió por completo. No había ninguna foto de niños, ni juguetes, ni señales de que ahí vivieran pequeños. Mientras esperaba en el sofá, podía escucharlo caminar de un lado a otro en otra habitación, murmurando para sí mismo. Cada cierto tiempo gritaba: «Disculpa, señorita. Mi esposa a veces se olvida de la hora. Te prometo que ya debe estar por llegar». Unos minutos después entró a la sala rascándose la cabeza con una gran sonrisa en el rostro. Me dijo: «¿Sabes qué? Soy un tonto. Apuesto que mi esposa entró con los niños por la puerta del sótano. Seguro te está esperando allá abajo. Nadie usa la entrada principal que tú usaste. El sótano está justo ahí. ¿Por qué no bajas y los buscas? Yo los alcanzo en un minuto». Se quedó parado ahí, como una especie de espantapájaros, señalando una puerta al otro lado de la sala. No sabía qué hacer, pero asentí con la cabeza y le dije que iría a revisar. Para ser honesta, en ese momento ya había tenido suficiente. Sonrió con una expresión inquietante y dijo: «Perfecto, cariño. Nos vemos abajo en un segundito». Luego volvió a caminar hacia la entrada de la casa. Abrí la puerta del sótano movida por la curiosidad, pero de inmediato me di cuenta de que no había nadie allí. Las luces estaban apagadas y el olor que salió de ese lugar era simplemente repugnante. No había forma de que fuera a bajar. Mientras observaba la oscuridad del sótano, escuché que él seguía moviéndose por la casa. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta por la que había entrado. Cuando la alcancé, descubrí que estaba cerrada con llave. Con rapidez la abrí, salí disparada hacia mi auto y, justo mientras abría la puerta del vehículo, lo escuché gritar desde dentro de la casa. No me detuve a mirar. Arranqué el carro mientras él salía corriendo agitando los brazos, pero por suerte ya estaba alejándome por la calle cuando alcanzó la entrada de la casa. Por un momento dudé si debía llamar a la policía, porque técnicamente no me había pasado nada y quizá estaba exagerando. Pero después de hablar con mi amiga, me convenció de que debía reportarlo, por si acaso. Hice la llamada y la persona que me atendió me aseguró que ellos se harían cargo del asunto. Para mí, ahí terminó todo. Tal vez sí existían la esposa y los niños. Tal vez era solo una familia pobre a la que juzgué de forma injusta. Quizá realmente usaban la entrada del sótano en vez de la principal. Pero sinceramente, prefiero que me vean como una paranoica exagerada que arriesgarme a ser víctima de algo mucho peor. La sensación de alarma que sentí me hizo correr. Y sigo creyendo que esa corazonada pudo haber sido la mejor decisión de toda mi vida.
Historia 3. El año pasado estaba intentando vender mi Mercury Mariner del 2007. Aunque tenía bastantes kilómetros recorridos y ya era un modelo antiguo, el carro estaba en buen estado general, funcionaba muy bien y seguía siendo un vehículo confiable. Decidí publicarlo en Craigslist, ya que había comprado otros autos allí en el pasado y la experiencia me había salido bastante bien. Tomé varias fotos del coche y lo puse en venta. El primer día no recibí ningún tipo de interés, pero al segundo día me escribió un hombre que se presentó como Al, diciendo que quería comprar el vehículo. Desde el primer mensaje se mostró bastante seguro. Parecía decidido a cerrar el trato. Yo había puesto un precio justo, así que no vi problema en darle mi dirección para que viniera a ver el coche. Vivía en un complejo de apartamentos y pensé que no había mucho riesgo en compartir la ubicación, ya que había varios edificios en el lugar. Además, mi auto ya estaba estacionado en el parqueo común y Al no tendría manera de saber cuál apartamento era el mío. Le pregunté cuándo estaría disponible y me dijo que podía pasar después del trabajo, alrededor de las 9 de la noche. Le respondí que estaba bien, así que ese día me dediqué a limpiar el carro y dejarlo listo para la venta. Cuando llegó la noche siguiente, salí de mi edificio y fui hacia el estacionamiento, donde tenía el Mariner. Al llegó poco después y estacionó cerca. Bajó del auto y nos encontramos junto al vehículo. Era un tipo corpulento, con muchos tatuajes. Fácilmente medía más de 1,80 metros y pesaba alrededor de 115 kilos. Después de saludarnos, le mostré el carro y él lo revisó por fuera y por dentro durante varios minutos. Luego me pidió hacer una prueba de manejo, a lo que accedí. Subimos al carro y él lo condujo por algunas calles cercanas y dimos la vuelta por la zona. Durante el recorrido me dijo que el coche le gustaba y que le parecía estar en buen estado. En ese momento pensé realmente que esa misma noche iba a cerrar la venta. Regresamos al complejo de apartamentos y él estacionó el coche en el mismo lugar donde estaba antes. Pero justo cuando bajamos del vehículo, Al me dijo que lo iba a pensar. Me decepcionó un poco porque parecía muy interesado, pero simplemente le dije que estaba bien y me despedí. Fue entonces cuando me hizo una petición que me pareció muy extraña. Me preguntó si podía usar mi baño. Me incomodó muchísimo. ¿Por qué pensó que estaría bien pedirme eso? Le respondí que no, gracias, y comencé a alejarme. Algo dentro de mí me decía que eso podía ser parte de una trampa, y no quería que ese hombre entrara a mi apartamento. Él se quedó cerca de mi coche sin moverse mucho. Mi edificio tenía una entrada principal y una lateral, y como la puerta lateral estaba más cerca, decidí caminar hacia la entrada principal para evitar que él supiera exactamente a dónde me dirigía. Al llegar a las puertas principales, eché un vistazo hacia atrás y ya no lo vi por ningún lado, lo cual me dio algo de alivio. Entré al edificio, giré a la derecha y tomé el ascensor hasta el tercer piso, donde vivía. Cuando salí del ascensor, comencé a caminar hacia la izquierda, pero en ese momento vi que la puerta al final del pasillo, que conducía a las escaleras, se abría. Era Al entrando en el pasillo. ¿Qué hacía ahí? Me paralicé por un momento y luego, en vez de ir hacia mi apartamento, me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección contraria. Entonces escuché que Al comenzaba a correr detrás de mí. Empecé a correr con todas mis fuerzas hasta el final del pasillo. Entré a la escalera del otro extremo del edificio y bajé a toda velocidad. Escuchaba sus pasos persiguiéndome. Llegué hasta el estacionamiento subterráneo del edificio, crucé corriendo hacia el otro lado y por suerte logré sacar un poco de ventaja. Aún así, lo oía detrás de mí, sin detenerse. Subí por las escaleras que daban a la salida lateral, salí al nivel de la calle y corrí hasta mi auto. Subí rápidamente, encendí el motor y me alejé de allí lo más rápido que pude. Mientras conducía, llamé a la policía y les conté todo lo que había sucedido. Di unas vueltas por calles cercanas y luego regresé al complejo. El coche de Al seguía estacionado, pero él ya no estaba dentro. Pocos minutos después llegó la patrulla. No quise volver a entrar al edificio hasta que ellos estuvieran presentes. Cuando ingresaron, encontraron a Al intentando forzar la entrada de otro apartamento. Así que, al final,
Resultó que nunca estuvo realmente interesado en comprar mi auto. Todo había sido una excusa. Probablemente planeaba robarme, o quién sabe qué más. Historia 4. Hace algunos años decidí comprar un televisor a través de Craigslist. En esa época solía revisar Craigslist constantemente durante el trabajo. En varias ocasiones había conseguido muy buenas ofertas e incluso algunas cosas gratis. Nunca sabías realmente qué podrías encontrar ahí, pero también sabías que había que tener mucho cuidado. Un día encontré una muy buena oferta para un televisor de buena calidad. Justo estaba buscando uno y el anuncio se veía bastante legítimo. El precio era bajo, pero no tan barato como para sospechar que fuera una estafa. Las fotos del televisor parecían tomadas dentro de una casa, lo cual me dio confianza. Respondí al anuncio diciendo que me interesaba el televisor, siempre que aún estuviera disponible. En menos de una hora recibí un mensaje de texto de la persona que lo vendía. Era una mujer que dijo llamarse Joy. Me dio una dirección y me pidió que pasara la noche siguiente a recoger el TV. Busqué la dirección en línea y parecía ser una casa en un vecindario a unos 10 minutos de distancia. Al día siguiente reuní el dinero en efectivo y conduje hasta el lugar. Me estacioné frente a la casa, en una calle que parecía tranquila, dentro de un vecindario promedio. Creo que eran alrededor de las 7 de la noche cuando toqué la puerta. Joy me abrió rápidamente. Era una mujer de estatura media, de unos 30 y tantos años, con cabello oscuro. Me saludó amablemente y me invitó a pasar. Entré a lo que parecía ser la sala de estar. Había cajas por todos lados y parecía que estaban empacando o acababan de mudarse. Casi no había muebles. Joy se disculpó por el desorden y yo le dije que no había problema. Luego me dijo que el televisor estaba en su dormitorio. Me llevó por un pasillo y se detuvo frente a una puerta que abrió. Me indicó que el TV estaba dentro. Entré al cuarto y lo primero que noté fue que estaba completamente vacío. Justo en ese momento la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Todo sucedió tan rápido. Miré a mi alrededor. No había ningún televisor, ni muebles, nada. Me giré y vi que Joy había cerrado la puerta sin entrar al cuarto. Me acerqué para intentar abrirla, pero estaba cerrada con seguro desde el otro lado. Toqué y le pregunté qué estaba pasando, pero no me respondió. Seguí intentando abrir la puerta durante 1 o 2 minutos, pero no cedía. Empecé a gritar, pidiendo que alguien abriera, pero no obtenía respuesta. Me di cuenta de que no tenía sentido seguir insistiendo, así que observé la habitación. Era un dormitorio pequeño y completamente vacío, sin un solo mueble. Saqué mi teléfono para llamar a un amigo, pero no tenía señal en ese lugar, lo cual me pareció muy extraño. Intenté abrir la puerta nuevamente y seguir gritando por ayuda, pero era evidente que nadie iba a contestar. Mientras me preguntaba qué demonios estaba pasando, empecé a escuchar ruidos fuera del cuarto, provenientes de lo que parecía la sala. Reconocí la voz de Joy y también la de un hombre. No podía entender lo que decían, pero era claro que hablaban entre ellos. Volví a gritar, pero de nuevo no me respondieron. Entonces fui hasta la ventana del cuarto e intenté abrirla, pero no se movía, como si estuviera trabada o sellada. Esto me enfureció aún más y regresé a la puerta decidido a derribarla. Comencé a golpearla con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando escuché una voz masculina gritándome desde el pasillo que dejara de hacer ruido. No tenía idea de lo que estas personas eran capaces de hacer. Me detuve por un momento y luego tuve una idea. Saqué el teléfono y busqué los sonidos de alarma más fuertes que tenía. Puse el volumen al máximo, seleccioné uno insoportable y lo dejé sonando al otro lado del cuarto. Luego me escondí justo al lado de la puerta pegado a la pared. Pasaron unos 30 segundos y escuché pasos acercándose. El hombre llegó a la puerta y la abrió. Al entrar fue directo hacia el teléfono que estaba haciendo tanto ruido. Fue ahí cuando salí de mi escondite. Corrí a toda velocidad fuera del cuarto y lo esquivé por poco. Corrí por el pasillo y al llegar a la sala vi a Joy parada allí. Trató de detenerme, pero logré esquivarla también.
El hombre ya venía corriendo detrás de mí. Abrí la puerta principal y mientras lo hacía, Joy me agarró del brazo. Con fuerza logré zafarme. Salí de la casa y ambos corrieron tras de mí. Afortunadamente tenía mis llaves conmigo. Corrí hacia mi auto, lo abrí, subí de inmediato y me alejé a toda velocidad. Por desgracia dejé el celular dentro de la casa, así que no pude llamar a la policía en ese momento. Manejé hasta la primera gasolinera que encontré. Entré y le pedí al empleado que llamara a la policía por mí. Los oficiales llegaron a la estación, les conté lo ocurrido y volvimos a la casa juntos. Encontraron mi celular tirado en la acera, a una cuadra de distancia. Cuando fuimos a la casa, ya no había nadie allí. Más tarde supe que esas personas no vivían en esa casa. La vivienda estaba alquilada por alguien más. No sé si alguna vez los atraparon. Revisé Craigslist y el anuncio ya había desaparecido. Lo único que sé es que después de esa experiencia, nunca más volveré a usar Craigslist.